Público presente, muy buenas tardes. Es un honor para mí estar en medio de profesionales de la educación, ya que son ustedes base importante del desarrollo sostenible de nuestro país. En este importante seminario vamos a entrar a la última conferencia. Como bien dice aquí, la praxis pedagógica inclusiva en el siglo XXI, la cual tiene como objetivo reflexionar en la calidad y la innovación de la práctica educativa inclusiva en nuestros tiempos. Para esta ponencia, vamos a recibir desde la ciudad corazón la conferencista que viene a rebosar nuestra copa con sus conocimientos y experiencias. Permítame en unos minutos leer su hoja de vida. Ella es la señora Biannelis Núñez Cepeda. Realizó su maestría en la educación inicial en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Especialidad en la enseñanza de la lengua y su integración en las diversas áreas de contenido de la Universidad de Texas Tech. Graduada en Educación Elemental de la Universidad de Johnson Smith, Carolina del Norte de los Estados Unidos. Ha realizado diversos cursos, entre los cuales podemos citar literatura infantil, procesos de alfabetización, didácticas, entre otros. Asesora y analista curricular del nivel superior, docente universitaria, consultora educativa, miembro del Comité Científico de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, conferencista, asesora a nivel inicial y primario de centros educativos privados. Dentro de sus últimos trabajos se encuentra el artículo científico Incidencia de la hiperquinesia en el aprendizaje de los niños de 4 y 5 años. Seleccionado como tema de ponencia por el Comité Científico del Congreso Pedagogía 2017 de La Habana, Cuba. Actualmente funge como coordinadora académica del Colegio OIM Hostos School de Santiago. Además, coordina los programas de posgrado de educación de la Universidad Abierta para Adultos UAPA de la sede Santiago. Señores, recibamos con un fuerte aplauso a la señora Biannelis Núñez Cepeda. Hola. Muy buenas tardes. Me tocó difícil porque me tocó después del almuerzo. Me tocó bien difícil. ¿Cómo están? Bien. Miren, vamos a ver si dinamizamos un poco porque sé lo que implica el hecho de haber comido, ¿verdad? Y el calor que hace. Ustedes todos conocen la canción Palo. Palo, palo, palo. Sí, la conocemos. Muy bien. Pues para fines de la dinámica muy breve, el dedo índice será palo, ¿sí? El meñique será bonito y el pulgar será E. Yo lo voy a hacer primero y luego lo hacemos juntos. Y dice así: palo, 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 palo bonito, palo E. Palo bonito, palo E. ¿Listos? Sí. Vamos a ver, despertemos. Tenemos que cantar al unísono. No podemos hacer solo el movimiento con los dedos y no cantar. ¿Está bien? Las dos cosas. Y dice: palo, 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 palo bonito, palo palo bonito, palo Aplauso para ustedes. Excelente. Muy bien. Pues a mí me tocó compartir con ustedes un poquito mi experiencia en relación a prácticas pedagógicas inclusivas. Y es básicamente eso, ¿no? Un compartir de saberes. Por eso me gusta que si tienen preguntas, no importa que me interrumpan. Yo lo acepto, es muy válido, porque a veces se caen las preguntas y entonces la olvidamos. Para poder nosotros
pues contextualizar nueva vez. Es necesario que veamos qué es lo que plantea la UNESCO en relación al concepto de educación inclusiva. Y dice que la educación inclusiva es un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los educandos. Y en todo el transcurso del día hemos estado escuchando la palabra todos y todas. Así es, ¿verdad? Por tanto, se entiende como una estrategia clave para alcanzar la educación para todos. ¿Qué quiere esto decir? Que como principio general necesitamos ir pensando en cómo vamos a ir adaptando nuestras políticas educativas y nuestros contextos educativos, porque al fin y al cabo la educación es un derecho humano básico, muy básico, y es el fundamento para que podamos nosotros lograr que en nuestras sociedades haya un mayor nivel de equidad y unos mayores niveles de justicia. Es la única forma que nosotros vamos a conseguir esto, a través de movilizar todo lo que tengamos que movilizar para permitir que todo el mundo, niños, niñas y adolescentes e inclusive adultos, tengan acceso a educarse. Voy a abordar rapidito porque yo sé que quizás en relación a las normativas ya podemos buscarlos rápidamente en línea, pero no quise dejar de mencionar de que todo lo que es el marco normativo en relación a la educación inclusiva viene dado por unas directrices planteadas primero por lo que decía los principios de la educación para todos, eventualmente por los objetivos de desarrollo del milenio que vinieron a dar al traste con lo que fue la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales en Salamanca, España. Todo ese consenso trajo como resultado que en el año 2009 se publicara un documento por la UNESCO denominado Directrices sobre Políticas de Inclusión en educación, que es básicamente el marco normativo a nivel global y obviamente a nivel local. No quise dejarlo de mencionar. Seguimos teniendo la dificultad de que hay todavía muchos grupos excluidos en cuanto a educación se refiere. Tenemos dificultad porque todavía las minorías étnicas, las minorías religiosas, los niños y niñas con discapacidades, las niñas, quizás no tanto en nuestro país, quizás hay un poco más de revolución en ese sentido, pero las niñas y las mujeres, los huérfanos y un sinnúmero de personas que todavía quedan excluidos del acceso a educarse. Y eso es una preocupante a nivel global, aunque en definitiva los índices han arrojado algunos datos importantes sobre el hecho de que si las matrículas en las escuelas y las universidades ha ido en aumento, no quita esto el hecho de que todavía las estadísticas nos arrojan el dato de que 75 millones de niños en el mundo, niños en edad de educación primaria, no tienen acceso a la escuela, no están escolarizados o, en su defecto, sí están escolarizados, pero no tienen las escuelas los sistemas de apoyo necesarios para poder permitir que ese niño, que esa niña con una necesidad educativa específica pueda avanzar. Entonces estamos hablando de un problema grave. Todavía, ¿qué es lo que a nosotros realmente nos compete? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros necesitamos prepararnos y algunas de esas ideas en torno a nuestra preparación y en torno a las cosas que podemos nosotros hacer están aquí en la diapositiva. Hablamos de métodos de enseñanza y planes de estudios flexibles. Necesitamos todavía seguir trabajando en mejorar el currículum y en permitir que el currículum sea adecuadamente aplicado en los centros educativos, en todos. Necesitamos estar conscientes, además,
de que necesitamos un entorno adaptable y acogedor. Nuestra conferencista de la mañana me hacía referencia a que ella tiene una lucha permanente para que en los centros educativos, a nivel de escuela primaria, secundaria e inclusive a nivel superior, estén conscientes de que hay que adaptar los espacios. Y ella hablaba de las rampas, porque bueno, algunos tienen elevadores, pero ¿y los que no? Y además, si el elevador está y se va la luz, no funciona la planta, ¿qué se hace con la persona discapacitada si la discapacidad es física? Entonces, hay que estar conscientes de que tenemos que movilizarnos en todos los ambientes. El entorno, además de ser adaptable a la necesidad específica, debe de ser un entorno acogedor, un entorno adecuado, donde los niveles de ruido no sean extenuantes, donde el clima, donde el acceso a información visual, donde la iluminación sea adecuada. Necesitamos además tener un entorno profesional que promueva la inclusión y definitivamente eso es una parte muy difícil, porque nosotros los educadores todavía nos estamos manejando lamentablemente en base a paradigmas que ya han caducado. Y necesitamos montarnos en el tren del cambio para que podamos entonces tener unos procesos adecuados que puedan ser capaces de incluir a todos y a todas de manera igualitaria. Necesitamos seguir reorientando la formación docente, seguir capacitándonos. Eso es muy importante. Y tengo que hacer alusión al hecho de que se mencionaba ahorita de que no se imparten asignaturas dirigidas a áreas específicas. Tengo que serles honesta. Miren, el que me conoce sabe que yo soy muy transparente. Me da pena. ¿Saben por qué? Porque bien sabemos que la información está a un clic de distancia. Y es nuestro deber, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad como docente, como encargado de aula, como encargado de esa vida, hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarlo a avanzar. No importa las implicaciones que eso tenga. Me voy a seguir formando. La mitad de lo que aprendí no lo aprendí en la universidad. No lo aprendí porque me lo enseñó el profesor o la profesora. No lo aprendí así. Lo aprendí leyendo. Lo aprendí buscando y rebuscando. Lo aprendí haciendo análisis y reflexiones. Aprendí a adaptar lo que aprendí a mi contexto, ¿verdad? Y a esperar respuestas positivas, tener siempre las expectativas altas de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con conciencia y lo estoy haciendo con amor. Necesitamos seguir participando, permitiendo la participación y promoviendo la participación de los padres y las madres en el centro educativo, en el entorno educativo. Y parte de esa movilización también tiene mucho que ver con nuestro rol como orientadores en ese proceso en el hogar. Nosotros los educadores jugamos un rol sumamente importante porque es igual que el médico. Cuando usted va al médico, ¿qué usted espera cuando usted va al médico? Usted va, por ejemplo, a un cardiólogo. ¿Y qué usted espera del cardiólogo? No necesariamente. Si todo está bien, no va a ir al cardiólogo. Usted fue al cardiólogo por algo. ¿Qué usted espera del cardiólogo? Por ejemplo, para poner una rama específica de la medicina. ¿Qué espera usted del cardiólogo? A usted, que levantó la mano. Usted quiere que le dé soluciones, ¿no? Porque él es el especialista. De igual forma, los padres y madres vienen donde usted porque entienden que usted es el especialista y usted tiene que orientarlo, usted tiene ese deber. Y si no sabe, usted le dice, pues déjame investigar, pues déjame hablar con mi coordinadora, pues déjame hablar con el psicólogo de la escuela, pues déjame referirme a un centro, a ver qué es lo que me dicen, para entonces yo sentarme con usted y orientarlo. Ese es nuestro deber. Tenemos que seguir tratando de detectar cuáles son esas necesidades en nuestras aulas. Porque el secreto está en intervenir de manera temprana y de manera oportuna. Si dejamos pasar el tiempo o no prestamos atención a un estudiante, a un niño, a una niña que no logra
los niveles competenciales que nosotros esperamos, entonces tenemos que buscar a ver qué pasa. A veces es muy fácil porque ya el niño llega quizás con una discapacidad evidente, pero ¿y los que no? Entonces necesitamos buscar, necesitamos indagar. Entonces, esto de incluir, de nosotros cambiar ese paradigma, ¿de qué es que eso en definitiva se trata? Cuando hablamos de inclusión en términos prácticos, en términos funcionales, hablamos de inclusión cuando estamos conscientes de que necesitamos prestar atención a toda la diversidad que yo tengo en mi salón de clases. Y entonces yo voy a ser capaz, a partir de ahí, de adaptar los métodos, los sistemas, mis estrategias, para que ese niño, para que esa niña, para que ese adolescente e inclusive el adulto, nosotros que nos toca trabajar con adultos también, ¿verdad? Para que todo ese conglomerado de personas sea capaz de tener acceso al aprendizaje, pero no solo al aprendizaje, sea capaz de tener acceso a las actividades artísticas, a las actividades culturales, a las actividades de la comunidad. Yo debo de ser capaz de promover eso. Porque, ¿para qué? Porque lo que buscamos es disminuir y, con Dios mediante, algún día eliminar la exclusión. Eso es lo que buscamos. Esto es un resumen básico de lo que hablaba anteriormente en los cuadritos, ¿no? Los sistemas, ¿qué es lo que debe cambiar en el sistema? Debemos de cambiar las normativas estatales y no tanto, porque entonces me acabo de enterar en la conferencia de esta mañana, que les voy a ser honesta, me quedé con el deseo de seguir escuchando, pero ya me dijeron dónde conseguir la normativa. Debemos entonces buscar las formas de implementar las normativas de manera efectiva. Hablaba también de adecuar las infraestructuras. Hablábamos del ambiente, hablábamos de los recursos. El tema del recurso es un tema siempre polémico, porque yo escucho docentes decir, a mi escuela no llegan recursos, yo no sé lo que yo voy a hacer, yo estoy asfixiado porque yo no tengo con qué trabajar. Bueno, si no le llega no va a hacer el trabajo. Cuando hay tantos recursos ahí en el medio ambiente, cuando hay tantas cosas a que echarle mano, es asunto de ser creativo. Y obviamente el currículum y la capacitación continua. Buscamos, quizás un poco de acuerdo tengo yo que decir con los planteamientos del doctor Paco Jiménez, cuando menciona más bien, y hace mucho énfasis este doctor español en lo que se denomina el principio de la normalización en inclusión. Y voy a leer textualmente, dice, las personas con discapacidad necesitan que su vida sea lo más parecida posible a la del resto de los ciudadanos de su comunidad, en cuanto a su ritmo, en cuanto a sus oportunidades y en cuanto a sus opciones. ¿Qué es lo que dice allí el doctor Jiménez? Dice en otras palabras, bueno, pero es que nosotros no podemos funcionar con base al déficit. No podemos. No podemos pretender que porque hay una necesidad específica, vamos entonces a no funcionar o a excluir. Pero por otro lado, también lo que dice el doctor Jiménez es que no podemos tampoco, es tan malo excluir como lo que les voy a decir ahora, no podemos tampoco, o es infuncional, nosotros crear para nuestros niños jóvenes y adultos con una necesidad educativa específica lo que se denominan
ambientes y entornos artificiales. Los ambientes y entornos artificiales son aquellos donde todo el engranaje y el montaje del ambiente educativo está adaptado única y exclusivamente a la necesidad de la persona que lo va a utilizar. No podemos funcionar en base al déficit. Y por eso me alegra que las panelistas que me antecedieron mencionaban un poquito la diferencia entre inclusión e integración. Hay que tener muy claro que hay una diferenciación marcada entre esos dos términos. Cuando yo integro, yo permito la participación del niño, de la niña, del joven, del adulto en el entorno del que se trata. Pero yo no funciono, él o ella no funciona en el grupo, sino que se sacan y entonces se trabaja aparte con ellos. Esos son los sistemas de integración. El sistema inclusivo es otra cosa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Ha estado pasando esto. Producto, obviamente, de lo que mencionaba nuestro segundo conferencista, ¿no? Cuando se fundó la escuela, se fundó, ¿por qué? ¿Quién sabe? ¿Se fundó a partir de qué? ¿Para responder a qué? ¿A necesidades de qué? No fue necesidades de aprender. No. Fíjense bien la disposición de las butacas. ¿A una necesidad de qué? De organizar, ¿por qué? De estructurar así, ¿por qué? Porque respondían a las demandas de qué? De la industrialización. De la industrialización. De las fábricas, de las maquinarias. Y ese mismo orden se mantiene. Y dentro de ese orden, entre comillas, nosotros queremos incluir. Así vamos a incluir. No. Esa no es la visión de inclusión que yo tengo. Pero ni siquiera para los niños que no tienen una discapacidad marcada. Esto ya no funciona. Por lo que hablábamos en el transcurso del día completo. Porque ya son otros tiempos, porque hay otras demandas, porque hay otros conocimientos que nos dirigen hacia el cambio. Entonces estamos funcionando con unas concepciones de la escuela del siglo XVIII. Todavía. Entonces mi visión de la escuela inclusiva es esta. Mi visión de la escuela inclusiva. Esa es mi visión de la escuela inclusiva. Donde haya espacio y oportunidades para todos y para todas. Ese es mi sueño. No es la realidad aún, ni siquiera en otros contextos, porque no podemos solo fiscalizar lo que tenemos en nuestro país o lo que no tenemos en nuestro país. Hay otros contextos con muchísimos recursos económicos que todavía tampoco tienen esta concepción. La verdad es que, no sé ustedes, pero quisiera pensar que lo vamos a alcanzar, que lo vamos a lograr. Dentro del marco de la práctica, como educador y como educadora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuáles estrategias en el aula yo puedo implementar? Porque hay cosas que se van a escapar de mi control. Yo no puedo incidir sobre las políticas gubernamentales. Quisiera, pero no puedo. Puedo hacer unos aportes a través de algunos organismos, pero no es que yo puedo directamente incidir sobre eso. No puedo incidir sobre el hecho de que el director o el Estado, si es el sector público, o el dueño del colegio, si es el sector privado, coloque una rampa.
Yo puedo tratar de persuadir a la persona, pero no depende de mí. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que hacer lo que a mí me toca. Yo tengo que hacer mi parte. Y yo no puedo usar lo otro o el no tener lo otro como excusa, nunca. Es que yo no lo hago porque imagínate, aquí no hay nunca nada. Aquí se va la luz. Aquí no llegan los recursos. Aquí la Junta Descentralizada ni informa de nada. No puedo funcionar así. No puedo seguir pensando en funcionar en base al déficit, ¿verdad? Entonces, desde mi praxis, desde mi experiencia, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿De qué forma puedo aportar? Algunas ideas, nada más ideas que traje para ustedes. Podemos implementar dentro del salón, que es lo que me compete, ¿no? Como docente, en un momento. Podemos implementar lo que se denominan instrucciones diferenciadas. Las instrucciones diferenciadas son sistemas donde a cada grupo de niños, luego de hacer mi diagnóstico, yo implemento estrategias específicas para abordar ese contenido o esa actividad a través de recursos, de una estructura, de unas actividades concretas, ¿verdad? Y entonces este sistema es un sistema rotativo que permite que esas actividades, todos los niños y todas las niñas independientemente puedan tener acceso a ellas, ¿verdad? Pero esas actividades de instrucción diferenciada yo las programo en base a mi diagnóstico. ¿Qué es lo que yo tengo en el salón? ¿Cuáles son las potencialidades de mis muchachos? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? ¿Cuáles son las limitaciones que ellos tienen? Entonces, en base a eso, yo me programo y entonces yo planifico, pueden ser 2, pueden ser 3 en momentos, actividades para atender toda aquella diversidad. Es importante porque, por ejemplo, tenemos la situación de niños y niñas con una discapacidad auditiva o con una discapacidad visual o con una discapacidad física y obviamente yo voy a ir adaptando esas estrategias de acuerdo a esas necesidades que cada uno tenga. Esas van a ameritar quizás de un mayor grado de intervención y de unos procesos un tanto más estructurados y un tanto más complejos, pero no es imposible. Se puede, y créanme que se puede. En contextos donde uno no piensa que puede darse, se da. En contextos donde yo he vivido, experiencias donde veo contextos donde no hay recursos y yo veo docentes diferenciando a través de estrategias, diferenciando, siendo creativos. Solo nos toma un rato entrar a internet, si es que lo quieren usar como recurso, o leer un poco sobre eso para tener ideas de qué hacer cuando tengo un niño con una discapacidad tal o con una deficiencia tal. Estos son los casos más difíciles, no se los voy a negar. Sin embargo, tenemos otros casos. Y aquí entonces entra la parte de las inteligencias múltiples. Aquel muchacho que es más auditivo, que es más kinestético, que es más intrapersonal. Óyeme, no me está funcionando con nada de lo que estoy haciendo. Ve a ver cuál es la inteligencia predominante. Indaga e implementa estrategias. El caso del estudiante que no logra los niveles competenciales y tú sientes que tú lo estás empujando y no lo logra. ¿Qué hago? Implemento estrategias diferenciadas para ese niño, pero aún así, y aquel que está por encima de los estándares, ¿qué hago con ese? Pero es que se molesta demasiado, pero es que ese no me deja dar la clase. Pero por supuesto que no. Si termina rápido, si lo hace todo rapidísimo, si concluye con todo que usted cree que va a hacer, ¿se va a sentar allí a verle la cara a los demás? No. Va a sentarse allí, incómodo, molesto, cansado, porque no está haciendo nada, y entonces va a comenzar a punchar el otro, a quitarle el lápiz, a moverle la butaca, etc.
Entonces tenemos que aprender a diferenciar. Y no hay una fórmula secreta para la diferenciación. Va a depender de tu contexto, va a depender de tu grupo y va a depender de tu actitud. Por eso no hay fórmulas secretas para la diferenciación. Otra de las estrategias que me gusta mencionar es el hecho de que necesitamos permitir la acomodación. Y el permitir la acomodación en inclusión se trata de olvidarnos un poco de la rigidez, como la gráfica que le mostraba ahorita. Hay niños que tienen un problema en la columna o que tienen un problema de sudoración y entonces están siempre con los piecitos sudorosos y las axilas sudorosas porque tienen un problema físico. Permítale quitarse los zapatos, por favor. Permítale andar en medias ahí dentro. ¿Qué daño puede causar eso? El niño que tiene un problema en la columna, si no se puede sentar así como ustedes están porque le duele, permítale acomodarse, como él o ella se sienta mejor. Donde su sistema encuentre el balance, el equilibrio, permítale buscar eso. No lo esté fiscalizando todo el tiempo porque siéntate derecho, porque tú no vas a respirar bien. No. Cada organismo es distinto, entonces vamos a ir un poquito permitiendo esa flexibilidad. La tercera sería proporcionar más tiempo para la ejecución de las tareas y esta es un poquito más específica y muy dirigida a actividades de aprendizaje muy particulares, porque si tengo un niño con una discapacidad y tengo una actividad tal, no puedo pretender que ese niño vaya a concluir en el mismo tiempo que el otro. Entonces debo de permitir un mayor tiempo para la ejecución de la actividad o para la ejecución de la tarea, cualquiera que sea, ¿no? Debo tratar de utilizar la mayor variedad de recursos posibles. Deben de haber manipulativos que permitan ese contacto y esa interacción con lo que rodea, con el medio ambiente. El salir a buscar los recursos fuera del salón de clases. El tener opciones para los niños manipular, para los jóvenes interactuar con lo que sea, el pedazo de plástico y qué puedo hacer con el plástico. La tapa de la botella y qué puedo hacer con la tapa de la botella, ¿no? Y por supuesto, la última que traigo para compartir sería, porque hay un sinnúmero, ¿no? Pero para poder entonces sintetizar, debemos de ser capaces de promover la colaboración y la creatividad. La colaboración es uno de los grandes objetivos de la educación del siglo XXI. Entonces, si tenemos sistemas tan estructurados en los cuales nuestros niños están en filita, ¿cómo van a colaborar? ¿Cuáles actividades se pueden llevar a cabo de colaboración cuando están todos alineados? Y si te volteas, te pongo una carta roja. Y si habla con el de al lado mucho, te llevo a la dirección. No. Al niño hay que enseñarle que hay ambientes donde se promueve la colaboración. Obviamente, hay unas normas, hay una estructura, pero no se le puede coartar eso. Tenemos que organizarnos para promover la colaboración. De eso se trata. Y la creatividad, que también es la segunda de los 4 ejes de la educación del siglo XXI, la creatividad, y no netamente la creatividad desde el punto de vista de las artes. No, cabe, pero no netamente la creatividad desde esa perspectiva. La creatividad en función a buscar soluciones distintas, diversas, para resolver un problema, para resolver un conflicto, para buscar soluciones. Eso debe ser promovido. Y tenemos que ser capaces de diseñarlo para promoverlo, para organizarlo, para estructurarlo dentro de mi contexto, dentro de mi salón. Yo necesito compartir con ustedes este corto video. El video es solo de 4 minutos. Me gustaría que le prestemos atención, por favor. Ahí está.
Chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Color. Buscar con Google. El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de... ¿Qué les parece? Díganme. ¿Creen que es posible? Sí, ¿verdad que sí? Entonces, particularmente, la reflexión que me deja el video es que, en definitiva, se trata de proveer los espacios, de proveer la oportunidad de que cada niño y cada niña se desarrolle, de no coartarlos, de no pensar que son incapaces, de permitirles la oportunidad de explorar, de descubrir. Y volvemos al principio básico del constructivismo, que ahora dice que ya no sirve. Y dice que ahora ya eso es un concepto que ha caducado. Mentira. Volvemos al mismo principio. Vamos a permitirle a nuestros niños salir a explorar, buscar soluciones. ¿Vieron cómo la mamá del chiquito no le dijo lo que tenía que hacer? Ni su tutora, ni la maestra. Él lo resolvió. Nosotros tenemos que promover eso con todos.
hacerles saber que ellos son capaces. Si nosotros promovemos en ellos o le hacemos pensar a ellos que ellos tienen una discapacidad tal que no son capaces, entonces van a ser siempre incapaces. Muchísimas gracias por su atención. ¡Wow! De verdad, me quedé por más, no sé a ustedes. Y no soy de educación. Pero la verdad que es un tema que nos toca a todos. Y debemos puntualizar, ¿verdad? Antes de pasar a la sección de preguntas, algunos puntos importantes que mencionaba la expositora y que en todo el transcurso del día se ha venido hablando. Y es el hecho que debemos de adaptar las políticas y los procesos educativos para que la educación verdaderamente sea inclusiva. Decía ella, cuando hablamos de inclusión, cuando estamos conscientes de la diversidad, para que todos seamos capaces de tener acceso a la educación. Y decía, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes como profesionales? Prepararnos. No quedarse solo con lo que la universidad le enseña. Deben de indagar, deben buscar, porque estamos en el siglo XXI, la era de la tecnología y la información. ¿Usted quiere saber cómo hacer una actividad? Mr. Google le da muchas ideas. O sea, que no nos quedemos solo con que en una clase no nos dieron las herramientas. Usted tiene el potencial de buscar. Finalmente, nos mostró algunas estrategias que son buenas y válidas y esperamos que cada uno pueda ponerla en práctica. Estrategias tales como implementar una instrucción diferenciada, permitir la acomodación. Creo que todos podemos ponernos en ese lugar. Proporcionar más tiempo para la ejecución de las tareas, utilizar una serie de variedad de recursos que tenemos y promover la colaboración y la creatividad. Finalmente, un llamado a nosotros como profesionales a indagar, a dejar de un lado la rigidez y tener más flexibilidad. De verdad que ha sido toda una exquisitez poder escuchar esta conferencia. Ahora vamos a abrir los micrófonos para 3 preguntas del auditorio. Ok. 2, la última. Tengo 2 levantados. Por favor, ponerse de pie el joven de allá atrás. Vamos a ver. Bien, buenas tardes. En el tema de, muy bonito el video, pero llevándolo a mi vida, como maestro de matemática, mi pregunta sería, ¿cómo yo le explicaría a Diego, pienso llamar a Diego el niño, las ecuaciones? O sea, yo como maestro de matemática, se me presenta el caso, tengo a Diego sentado ahí, y Diego en realidad, porque los colores, ok, él pudo resolverlo, pero yo estoy explicando a Diego una ecuación, ¿cómo yo llego, porque me gustaría poder llegarle a él, ¿cómo yo le llego en una explicación de matemática? Es lo mismo, sería la misma cuestionante del cómo yo le voy a enseñar a leer y escribir. Es lo mismo. ¿Cuál es el sistema que se utiliza para los niños con discapacidad visual? Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Obviamente tendré que sentarme con el niño y dedicarle más tiempo. Porque es un concepto, la ecuación es un concepto muy abstracto, pero déjenme darle una noticia. La ecuación es un concepto abstracto para todos por igual, con discapacidad visual o no. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Mi entendimiento de que otra vez yo voy a tener que diferenciar con ese niño. Porque igual va a tener que diferenciar quien lo está alfabetizando. Igual va a tener que diferenciar la maestra de arte. Igual va a tener que diferenciar, no sé, la maestra de ciencias naturales. Entonces es el mismo principio. El tener la conciencia de que en momentos voy a tener que dejar a un lado
los conceptos preconcebidos que tengo en términos de mi proceso de enseñanza y aprendizaje y adaptarme y asumir el reto de que tengo que atender algo distinto, algo nuevo. Parte de eso también es instruirme, mantenerme informado, mantenerme informada de qué es lo que yo debo de hacer para abordar esta situación que tengo. Pero yo diría que el secreto siempre está en nosotros tener la conciencia de que, número uno, podemos lograrlo. Y número dos, necesitamos necesariamente tener amor por lo que hacemos. Porque el amor es la base. Miren, tuvimos una experiencia en el 2012, asistimos al Congreso Mundial de Psicomotricidad y Estimulación Temprana y dentro del marco del Congreso se presentaron los resultados de los estudios o de las investigaciones en educación de 39 países en el mundo. Eso fue en La Habana, Cuba, 2012. Todos los expertos, todos, 39 países, lamentablemente nosotros no estábamos representados. 39 países, 39 expertos de todas partes del mundo, de todos los continentes. De América solo estaba representada América por Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile y Costa Rica. Pero todos coincidieron en lo mismo. La educación sin amor no sirve. Y estos son científicos hablando de eso. A mí me sorprendió. Todavía lo pienso y me engranojo. Y ese es el secreto. Si no le ponemos amor a esto, y el tener amor a esto significa estar encima de lo que estamos haciendo. No sé algo, lo investigo. No sé algo, lo indago. Busco. Comparto experiencias con el colega. Hablo con el experto. Ese es el secreto. Tener amor por esta profesión que todavía está tan subvalorada en nuestra sociedad, pero que tenemos nosotros ese poder en nuestras manos de transformar la vida de un ser humano. Así que ese es el compromiso. Sí, usted con sus últimas palabras, pues, dio un poco de sentido a lo que yo quiero decir. Sabemos que, como dicen por ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho, y de la teoría a la práctica, pues hay un amplio. Entonces, sabemos que educar implica vocación, implica tolerancia, paciencia, todas esas cosas. Y según usted estaba planteando ahora, esos estudios, descubrieron que en el amor está la base. ¿Cree usted posible, o creen posible, que haya una posibilidad que aparte de que se implementen estrategias y metodologías para lo que es fomentar el conocimiento y el desarrollo de los educandos, también puede haber, se abra un preámbulo en cuanto a lo que son las cualidades humanas de las personas que van a trabajar con esos niños? Por supuesto, ese es el debate actual y qué bueno que lo trajo a colación. Ese es el debate actual a nivel mundial. El cómo nosotros hemos estado a través de los años perdiendo el sentido del ser. Cómo es que hay una preocupación en diversos sectores de la sociedad a nivel global de cómo es que nosotros estamos poco a poco deshumanizándonos. Entonces, es importante volver a retomar el sentido básico del ser, porque ese es el fundamento de nuestra existencia. Entonces, igual, desde las escuelas tiene que promoverse esto. Y el sentido de la colaboración juega un papel importante en estos procesos. Pero aún más, nosotros, y veníamos en el vehículo esta mañana, Rosemary y yo conversando sobre que en algunos centros educativos en Santiago, que es mi experiencia, se ha prohibido total y absolutamente el uso del teléfono celular en el centro, ¿no? El estudiante no puede, o sea, se ha prohibido porte y tenencia del celular. Los centros educativos privados, que es el referente que tengo hasta ahora, ¿no? Lo que hacen es que cuando se vaya a utilizar la tecnología, el centro provee la tecnología, pero el estudiante no tiene acceso a su teléfono personal. Y decíamos que a partir de que se ha implementado
la normativa, en algunos centros privados en Santiago, y uno comparte con colegas de otros centros privados por igual, hemos visto un cambio sustancial en la disminución de conflictos, en los procesos más sanos de interacción social, de que yo particularmente, mi experiencia es sentarme debajo de un árbol, un flamboyán que hay en el patio del colegio, y yo disfruto el ver cómo estos muchachos interactúan sin necesidad del teléfono. Se abrazan, el que empujó a aquel lo ayuda a levantar, negocia con él, si aquel se puso bravo, él negocia, le explica, busca los medios para resolver el problema, cómo se ríen juntos, cómo juegan juntos. Necesitamos volver a eso. Antes que nada, felicitar a mi compañera expositora, porque de esta mañana ella y yo hemos venido conversando y de verdad que es grata la participación, me encantó. El video gracias. Lo utilizamos también para la parte de sensibilización. Y en este caso, más que agradecer, ¿verdad?, ese abordaje que usted tuvo, es decirle a los muchachos que las medidas que ella presentó aquí son medidas que ustedes la van a saborear en el currículum dominicano, están ahí medidas de accesibilidad y medidas para el proceso educativo. Ahí están las competencias fundamentales, todas establecidas. Ella dijo, hay más, claro, hay muchísimas, infinitas. Más la que nosotros como docente debemos implementar a diario. O sea, eso que estén ahí enmarcadas no quiere decir que yo como docente implemente nuevas estrategias metodológicas. Sí que es de manera oportuna que ustedes saboreen esto, que lo lleven a la práctica, que esto ustedes no se quede aquí, sino como ella le acaba de decir, que investiguemos más. Nosotros tenemos el currículum más rico. Yo estoy estudiando ahora mismo el currículum de Uruguay y de Chile, y de verdad que esos currículums al lado del de nuestro es increíble. Nosotros tenemos un currículum rico que nos permite a nosotros innovar todas las estrategias metodológicas para nosotros poder atender a la diversidad. Eso quiere decir que uno nunca termina, y por eso le insisto. A veces yo escucho personas que dicen, la carrera más larga es la de medicina, y yo le digo, claro, porque él no es maestro. Porque nosotros tenemos que cada segundo, día a día, y más, como decían las conferencistas, la tecnología. Usted entra ahora a buscar una información y dentro de 10 minutos, por decir un máximo, puede ser antes, esa información ha sido cambiada ¿cuántas veces? Entonces, eso en una parte nos obliga a mantenernos informados y actualizados, y en otra nos invita a seguir estudiando y aprendiendo, ¿verdad? A raíz de que algunos participantes, por no decir más de 100 personas, registraron su asistencia tarde en el día de hoy, no podremos hacer la entrega hoy de los certificados, puesto que, como ustedes comprenderán, yo tengo que revisarlo con su cédula, ¿verdad? Y firmarlos. Y si se han dado cuenta, no me he movido de acá, porque para mí ustedes son más que importantes y debemos prestarle atención. Sin ustedes, nosotros no funcionamos como escuela y no funcionamos como universidad. UAPA no es la estructura física. Yo quiero que cada quien se lleve esa palabra hoy. Alguien esta mañana decía, la escuela no es la planta física. UAPA soy yo. UAPA eres tú. Y donde quiera que usted vaya, usted va a hablar de la universidad. Lo bien que usted haga, usted va a hablar de la universidad. Y las cosas que no haga bien, también va a hablar de la universidad. Y la intención de nosotros es que usted nos represente con altura y calidad allá afuera, que es donde está el público que nos va a evaluar, a nosotros como docentes y a ustedes como egresados, ¿verdad? Quiero agradecerle a tanta gente que sin ellos esto no hubiese sido posible, pero primero a Dios, porque sin Él ninguno de nosotros estuviera aquí. Luego a ustedes participantes de las diferentes menciones, de las diferentes carreras, las personas que son externas de otras universidades, a todos los conferencistas, qué mujeres, Los hombres también, pero qué mujeres, ¡Wow!
Queremos agradecerle a Rosemary en representación de la sede, de doña Giovanni como vicerrectora, a Mayované, que siempre está a piel de cañón con nosotros, Pedro Pablo, todo el equipo de logística que ustedes han visto las muchachas moverse, el comité de la Escuela de Educación, que de verdad han hecho un excelente trabajo, los jóvenes que ustedes ven en el pasillo que mueven, que sea, es un equipo, son tantas las personas que nosotros tenemos que agradecer, que no terminaría esta tarde. Los facilitadores, colaboradores, coordinadores de escuelas encargados, de departamento, nuestra Licelot, que es la tutora virtual de la universidad. ¿Y a quién se me queda? No quiero que se me quede nadie. A todos muchas gracias. Nuestro camarógrafo exclusivo, esas son las fotos de la sede, donde ustedes van a salir en primera plana. Guapa te informa. La red también de la Guapanagua, entren ahí para que se vean bellos y preciosos como son ustedes. Nos queda más que pedirle que regresen sanos a sus hogares y que mañana la faena sigue. Esos aprendizajes, multiplíquenlo. Llévenlo a los espacios donde ustedes trabajan. Vi muchas personas tomando anotaciones. Eso quiere decir que hay un aprendizaje significativo. Me encantó ver las personas que están haciendo tomas, videos. Eso significa que no lo vamos a guardar, que lo vamos a poner en práctica. Los que son educadores, que están trabajando en el momento, desde que usted llegue a su escuela, es de una vez que se ve ahí. No se guarden los conocimientos. Enseñe a otro, transmita sus conocimientos como hicieron ellas en este día, que nos han venido a enseñar a nosotros. Feliz resto del día. Un aplauso fuerte.